Segundo bloque de Plural ya en la mesa con nuestra columnista, con Silvana Labat. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Con Buenas tardes, noches. Sí, estamos en un horario ahí de transición Sí, entre la tardecita y la noche, ¿no? Así es. Te veo con un montón de números. Como siempre. Como siempre. Para no perder la costumbre. ¿Qué está pasando con la ocupación o la desocupación? No sé Bueno. cuáles son, desde dónde arrancar. Bueno, viste que hace poco se dieron a conocer, habrán visto el caos que provocó el Las último cifras comunicado de INDEC sobre mercado de trabajo en Argentina. Bueno, claramente Misiones no está ajena al fenómeno, por más que seguimos en nuestra burbuja, digamos, el impacto no es tan fuerte, sin embargo tuvimos una suba de la desocupación muy importante. Convengamos que estamos hablando del segundo trimestre del año 2020, plena pandemia, eso sí que plena pandemia, y obviamente que esto iba a pasar. De marzo a mayo, marzo, abril, mayo. Exactamente, exactamente. No, sería mayo, junio y julio. Mayo, junio y ¿sí? julio. Así que bueno, un 8,2, veníamos en 2,4, triplicamos casi la desocupación, pero bueno, la pregunta es ¿qué pasó? Perdón, esa desocupación 8,4 sí. Es... 8,2. 8,2 es en el año. No. Trimestral. El aumento es trimestral. Estamos En comparando. esos meses que hablabas, sí. Segundo trimestre de 2020 respecto al primer trimestre. Por eso te decía, plena pandemia. Claro. ¿Sí? Claro, plena pandemia. Y sí, se disparó casi 3 veces, o sea, se triplicó el aumento de la desocupación. Obviamente también bajó la tasa de actividad y la tasa de empleo. Varios puntos porcentuales, pero lo que más aumentó fue la desocupación, básicamente. Y bueno, se debe obviamente que al fenómeno de la pandemia, ¿sí? No se olviden que actividad esencial funcionaba únicamente y la cantidad de, la construcción pública paradísima, construcción privada también, y bueno, la cantidad de comercios que fueron cerrando, lo sabemos, el fenómeno acá en Posadas, y bueno, y eso hace que se haya... Y otra cuestión que es no menor y que es un fenómeno que hace rato no ocurría, es que tanto la oferta laboral como la demanda laboral, o sea, murieron. No había ni oferta laboral ni demanda laboral. Un fenómeno que desde el año, si mal no recuerdo, 2004, no ocurría. Después de la crisis ¿Qué pasa? 2001, Claro, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, fíjate lo que pasó. La población económicamente activa disminuyó. Pasó a engrosar la población inactiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que la población económicamente activa es aquella que está con la edad de trabajar y que, si no tiene trabajo, lo busca activamente. O si no, que tiene trabajo, ¿sí? En edad de trabajar, sin trabajo, que lo busca activamente o que tiene trabajo. Bueno, eso, la PEA disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Porque hay mucha gente desalentada, obviamente, por no conseguir trabajo, que dejó de buscarlo. Entonces, sale de la población económicamente activa y automáticamente se traslada a lo que es población inactiva. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con esta suba tan importante del desempleo. ¿Cómo miden eso, Silvana? A través de la EPH, la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que, como yo siempre cuento, de esa encuesta que se hace los 365 días del año, surgen los datos más importantes que tienen que ver con la pobreza, por un lado, y después con el mercado de trabajo. Básicamente desocupación, tasa de actividad y tasa de empleo. ¿Rubros más afectados? Bueno, en realidad, a ver, te puedo hablar de indicadores de consumo, claro, e inversión, ¿sí? Para ser más preciso, más que rubros más afectados. Bueno, hemos visto, también haciendo la comparación segundo trimestre 2020 y primer trimestre, que absolutamente todos los indicadores, ¿sí? Tanto de consumo como de inversión, están desplomados, salvo que empezó a levantarse ahora lo que es el último mes de este trimestre, ¿sí? Que estamos hablando del segundo trimestre. El consumo de cemento Portland es el único indicador que da positivo, en un 5,4% si analizamos el corto plazo. Después, la cantidad de empresas activas en la construcción, una caída del 19,4%. Ahí lo podemos ver justamente en pantalla. Los puestos de trabajo registrados, hay que mirar siempre la serie original para ver el corto plazo, ¿sí? Claro. Puestos de trabajo registrados en la construcción, 19% de caída.
Demanda de energía eléctrica, 26%. Venta de combustibles, 29,7%. Pasajeros transportados por kilómetro recorrido, 61,6. Pensé que era 100 igual. No, claro, porque anduvieron los urbanos. Claro, exactamente, claro. ¿Viste? Inscripción inicial de autos, 29,3. Transferencia de vehículos automotores, 28,4. Todos desplomados, obviamente, sí, por negativo, la negativa, ¿no? Todo negativo, claro. Bueno, acá hay un positivo, que es la inscripción inicial de motos. La gente compró moto, ¿sí? O inscribió las motos. Transferencia de motos desplomado, 23,8. Venta de diarios, 12,9. Hace rato ya viene la venta de diario en caída porque la gente ya lee los diarios digitales. Sí. La venta de 0 kilómetros, 18,9. Fíjate, los permisos de edificación, y cuando hablo de permisos de edificación me refiero a 3 municipios, que son Posadas, Oberá y El Dorado. Y son construcciones privadas, ¿sí? Fíjate cómo se desplomó, 76,9%. Después lo que te decía, demanda laboral, mirá, 63,59. Y por último, oferta publicitaria, 17,8. Fíjate cómo vemos muy marcado la cuestión de los pasajeros transportados por kilómetro recorrido, sí. 61,6. Después tenemos con 76,9 los permisos de edificación, eso es lo que marcan la aguja. La demanda laboral, 63,59, que serían los indicadores con mayor caída, ¿sí? Bueno, y esto te explica a las claras lo que me preguntaba, ¿no es cierto? Sí, el desplome total. El desplome total de los indicadores de consumo de inversión, salvo el consumo de cemento Portland. ¿Por qué? Porque si bien la obra pública está parada, ahora empieza a reactivarse, ¿sí? Y lo mismo pasa con la obra privada. Así que bueno. La obra privada está como comenzando a... Sí, está reactivándose. No se consiguen los materiales, se consiguen cemento, no ladrillo. se consiguen ladrillos. No hay ladrillos, exactamente. Sí. Ahí había otro cuadro que tiene preparado Aldo. Sí, que les traje precisamente para que vean los permisos de edificación de las obras privadas, ¿viste? Claro, Posadas, Oberá y El Dorado, fíjate el total de metros cuadrados. Fíjate el comparativo, ¿no es cierto? Estamos hablando segundo trimestre 2020 con segundo trimestre 2029. El naranja, donde ven es el 2019 y el celestito es el año 2020. Fíjate lo que fue abril, ¿sí? De un año y de otro. 4.459 metros cuadrados de construcción privada, ¿sí? En abril. Subió en mayo un poquito a 7.515. Y en junio, fíjate, ¿viste? Va subiendo, 9.386, pero compará con lo que fue el mismo periodo del año 2019. Fíjate, nada que ver, de 4.459 en abril a 38.025. O sea, ¿cómo cayó? ¿Sí? De un año a otro. La verdad que es terrible esa caída, ¿no? Bueno, y eso explica. Estos datos, por supuesto, que los maneja el Poder Central, el Poder Ejecutivo, como para planificar políticas de Estado. ¿Tenés algún registro similar? Me hablabas de uno de los puntos en el 2004, pero ¿hubo así otro año reciente, digamos, que haya caído tanto el consumo? Y venimos con caída de consumo. Venimos desde hace varios años. Venimos con caídas fuertes del consumo, sí, pero nunca tan así marcado. Esto es un desplome total. Claro. Salvo que empezó a levantarse, como te decía, lo del consumo de cemento Portland, el resto es un desplome total, realmente. Y ahora, bueno, esperemos que empiece a recuperarse, ¿no? Un poco la economía. Pero sí, la situación es crítica, muy crítica, la verdad. ¿Cuáles son las diferencias? Hablábamos el otro día de los datos y valores que manejamos en la provincia con respecto a lo que difunde o maneja el INDEC, la Nación. Bueno, en realidad, respecto a esto que es mercado de trabajo, el relevamiento es nacional, ¿no es cierto? Y por eso lo publican ellos primero y después salimos nosotros con nuestro comunicado, ¿sí? Esto se desprende de la EPH, que es nacional. Acá no hay una unidad, no hay una metodología de medición distinta como pobreza. ¿Te acuerdas que yo contaba el otro día que Misiones tiene una medición de la pobreza distinta a la de Nación? Acá no hay, es la misma medición para todo el país, lo que es mercado de trabajo, ¿sí? Así que lo que sí es nuestro, la medición de estos indicadores de consumo que yo te iba marcando, ¿viste? Claro. Y lo que sí hace poco también les quería contar que INDEC dio a conocer los datos de pobreza según su método del ingreso, ¿sí?
Y para Misiones, para Posadas, la pobreza, según ingresos en lo que son hogares, bajó entre el primer trimestre del 2020, el segundo trimestre del 2020 respecto al primero. ¿Sí? Nos da un 27,1% de hogares pobres. Y en personas sí, la pobreza se fue a 38%. ¿Y con los números que manejabas acá, con la medición propia? No, lo que pasa es, nuestra medición, por ejemplo, la que nosotros medimos pobreza en hogares, porque la multicausal mide pobreza en hogares, nos había dado un 32,1. 27,1 contra 32, pero es pobreza estructural, siempre te va a dar más alto, porque considera las distintas dimensiones que hacen a un hogar pobre. Pero bueno, estos son los datos, la verdad que por ahí es... uno a veces no sabe cómo abordar estas cuestiones, ¿no? Porque es como que parece que son todas malas noticias. Entonces pero cuesta un poco. Datos de la realidad. Es necesario tenerlo para poder estudiar cómo salir de estas situaciones. Sí, sin duda. De todas maneras, o sea, cuando nos comparamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los datos de desocupación, cuando contextualizamos dentro de lo que es el NEA, ¿sí? Posadas, arroja los mejores indicadores y todos los indicadores están por debajo de la media, ¿sí? De la media regional y de la media nacional, lo cual eso también habla de la política de contención por parte del gobierno de la provincia. Y fíjate que si la pobreza no se disparó es precisamente por toda esta ayuda que tuvieron los hogares y las personas más vulnerables para evitar que sigan cayendo en la indigencia o en la pobreza. La verdad que la contención es muy fuerte y se nota en los datos. Yo sé que al no tener los datos o los estudios cerrados todavía es poco feliz hacer futurología, pero estamos hablando de estos números del peor momento de la pandemia. Después comenzó un poquito a reactivarse. ¿Crees? Ahora. ¿Crees que esto se va a revertir, se va a modificar? Sí. ¿O va a seguir? Sí. No. Creo que los indicadores empiezan a mejorar. Fíjate, para nosotros que es tan importante el tema de la construcción, ¿sí? La construcción pública más que nada, ¿no? Entonces vemos que al aumentar el consumo de cemento Portland ya vemos que hay un panorama ya completamente distinto. Pero bueno, hay que ver cómo se van comportando, sobre todo el fenómeno de la inflación, ¿sí? Que golpea los bolsillos de todos y cada uno de nosotros. Seguimos con una inflación muy alta. Y bueno, y nos falta poco para terminar el año, ¿sí? Claro, fíjate que estamos en octubre, estamos en octubre. Poco más y ya estamos cerrando el año y la inflación realmente es muy alta, supera el 40%, ya superó. En estos 10 meses. Sí, exactamente, en el acumulado, digamos, en lo que va del año. Así que bueno, es preocupante, pero bueno, hay que seguir luchando. El contexto mundial en realidad es crítico. No es una cuestión, no es una cuestión propia, de la Argentina únicamente, pero realmente dentro de toda este problema grave del COVID que nos vino a complicar más la existencia, estamos bastante bien, ¿sí? Es como que parece que tuviéramos, no sé, como un colchón, ¿viste? Que nos amortigua el golpe acá en Misiones. Y bueno, y obviamente que se debe a la política de nuestro gobierno provincial, básicamente, ¿no? De esos datos que tenés ahí, ¿cuáles son los que más te preocupan? Y calculo que el que menos preocupa es el de la construcción, justamente. Sí. No, el comercio, por ejemplo, ¿sí? Es uno de los que más preocupa. Después, bueno, la cantidad de empresas en general que se van cerrando, que concursan, que van a la quiebra, preocupan mucho. A ver, bueno, la venta de 0 kilómetros, ¿viste? Para la industria automotriz. Lo de la demanda laboral que te decía, como que el fenómeno de la oferta y la demanda no hubo, ni oferta ni demanda. Entonces, eso sí me preocupa, ¿sí? Claro. Pero bueno, ahora creo que vamos a empezar a ver una recuperación. Vamos a ver qué pasa cuando tengamos los datos del tercer trimestre. ¿Esos datos cuándo se procesan? Falta todavía. Falta, estamos cerrando, ya terminamos el relevamiento, porque ya estamos empezando el último trimestre del año, pero tarda, ¿viste? Porque se hace el relevamiento, se hace el ingreso, INDEC procesa y nos devuelve la info. O sea, ellos difunden y después difundimos nosotros, así que todavía falta. Bueno, me quedé entonces con los datos, las cifras. ¿Cuánto cayó el consumo? No, en realidad, a ver,
tenemos, no te puedo decir en general porque no hacemos promedio. No hacemos promedio porque tenés muchas variables. Se toma solamente por rubros. Exactamente, tenés el consumo privado por un lado, los rubros de consumo privado y los rubros de inversión, pero no se hace un promedio, ¿sí? Claro. Sería irresponsable de mi parte hacerlo. Pero como te digo, todos los indicadores desplomados, salvo el consumo de cemento Portland. Muchas gracias, Silvana. A vos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.